porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy saludando a la Asociación de Educadores de Sucre, ADES, que hoy 5 de septiembre cumple 51 años de vida institucional. A ellos y a todo el magisterio de este departamento, nuestras más sinceras felicitaciones. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Pese a que desde junio se emitieron los lineamientos para el regreso a clases presenciales, el gobierno continúa sin garantizar las condiciones de infraestructura y bioseguridad en las instituciones. Con la elección de Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación, los entes de control quedan en manos del gobierno, consolidando el desequilibrio para la democracia. Luego de casi 3 meses de que el gobierno emitiera los lineamientos para el regreso a clases presenciales bajo la modalidad de alternancia, a la fecha ni los protocolos de bioseguridad, ni la infraestructura en las instituciones y muchísimo menos el transporte escolar han sido garantizados por el Ministerio de Educación, lo que hace inviable un retorno a clases durante este año. Desde el 13 de junio, el Ministerio de Educación Nacional anunció los lineamientos para la educación en casa y presencialidad en alternancia con la implementación de prácticas de bioseguridad. Sin embargo, hasta el momento estas condiciones no se han materializado por parte del Estado, a pesar de que insisten en el retorno a las instituciones educativas. Por eso, directivos docentes de varios establecimientos se mantienen en incertidumbre y preocupados porque la salud y la vida de la comunidad educativa continúan sin estar garantizadas. Hasta el momento no se han entregado protocolos pensando en la reiniciación de clases de manera presencial. En las secretarías de educación, en algunas, están haciendo unos preparativos, pero hasta el momento no se han definido protocolos que cumplan con lo que ordena la Organización Mundial de la Salud. Además, de acuerdo a un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, los colegios oficiales aún no están preparados para reabrir, pues persisten las falencias en materia de infraestructura, la falta de agua y jabón en muchas instituciones, los elementos de bioseguridad y las dificultades de transporte. Los DANE reporta que 9 departamentos de Colombia aún no cuentan con un buen servicio de acueducto. También evitar el uso de transporte público. Aproximadamente el 17% de los estudiantes de colegios oficiales toman transporte público para llegar a sus clases y esto implica meterse en un ambiente donde hay aglomeración. Asimismo, hay colegios con tamaños de clase grandes. En promedio, los colegios oficiales tienen 30 estudiantes por curso. Eso quiere decir que pueden haber colegios que tengan 40, 50 estudiantes por clase. Ante este panorama, la experta recalca que aunque varios países retornaron a las escuelas, lo hicieron después del primer pico. Y en Colombia todavía hay varios municipios donde los contagios son crecientes, por lo que es importante no solo tener protocolos de bioseguridad, sino un plan de contingencia que dé respuesta inmediata a cualquier brote. En este sentido, el llamado al gobierno es a que entregue los recursos, adecúe las instituciones y garantice las condiciones para que los estudiantes, docentes y administrativos puedan retornar a las aulas sin poner en riesgo su salud y su vida. Gina Esperanza Bonet Donado es uno de los miles de casos de docentes en el país que han tenido que triplicar su trabajo durante la pandemia. Y esto no solamente por las dificultades en conectividad y acceso a herramientas tecnológicas que han tenido sus estudiantes, sino también por los roles que ha tenido que asumir como orientadora, maestra, psicóloga y hasta terapeuta en estos casi 5 meses de trabajo en casa.
Gina Bonet Donado lleva 10 años al servicio de la docencia en el área de lengua castellana en el grado cuarto de primaria en la ciudad de Valledupar, Cesar. Durante su labor como maestra nunca pensó que el salón de clases podría trasladarse a su casa, situación que la ha puesto a prueba para poder desarrollar sus actividades como madre, abuela y docente. Vivo en compañía de mi mamá y de mis 2 hijas y mi nieto. Y habitualmente mi día inicia a las 5:30 de la mañana, ya que mi hija mayor debe irse a su trabajo. Todas las mañanas me hago cargo de todo lo relacionado con las labores del hogar y en época de pandemia soy la responsable de salir a abastecer la casa con los alimentos y hacer todos los pagos de las obligaciones y compras que no podemos hacer en línea. La maestra relata que habitualmente su trabajo iniciaba a las 12 del mediodía porque pertenece a la jornada de la tarde del Colegio Joaquín Ochoa Maestre, lo que le permitía cumplir con sus labores domésticas en la mañana, pero ahora con el trabajo desde casa se ha tenido que alejar de su familia y dedicar más tiempo a su trabajo como educadora. En estos momentos, a partir de las 10 de la mañana, en medio de mis actividades del hogar, comienzo a recibir actividades de los estudiantes a través de los grupos del WhatsApp que hemos creado en la institución para tener contacto permanente con ellos y poder resolver todas sus inquietudes. A partir de las 12:30 del día, comienzo a tener una interacción permanente con ellos hasta las 5:30 de la tarde y muchas veces hasta altas horas de la noche porque hay algunos padres de familia que tienen dificultades con su conectividad y pues con ellos tenemos que tener un trato especial y muchas veces hasta nos toca hacerle llamadas telefónicas para poder hacer el seguimiento de las actividades a los estudiantes. Gina asegura que la razón por la cual el trabajo desde casa es más difícil es debido a que el gobierno no ha suministrado ni garantizado las herramientas necesarias para que docentes y estudiantes puedan tener un proceso adecuado de sus actividades académicas. En la institución donde yo laboro y es la situación en general, yo creo que de todo el país, no contamos con plataformas donde podamos tener aulas virtuales que le permitan a los estudiantes tener acceso al aprendizaje y tener un contacto permanente con sus docentes. Además, nosotros los docentes para ejercer nuestra profesión y nuestra labor hemos tenido que incurrir en gastos de recursos con nuestros recursos propios. La profesora Gina es tan solo un ejemplo de la cotidianidad a la que hoy se enfrentan miles de docentes en el país y a los que la pandemia les cambió su rutina y les triplicó el trabajo. Por eso invitan al gobierno a que se empape de la realidad que vive el sector educativo en gran parte del territorio nacional antes de seguir insistiendo en el retorno a las instituciones educativas. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que el primer vicepresidente de FECODE, Pedro Hernán Osorio, se dirija al magisterio colombiano. Un fraternal saludo a la comunidad educativa y en especial al magisterio colombiano. Esta semana tuvimos la reunión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, del FOMAC. El Consejo Directivo, por mandato de la Ley 91 de 1989, está compuesto por 5 miembros, 3 de ellos de parte del Gobierno Nacional y 2 representantes de FECODE. Se comprenderá que la mayoría de las veces, la mayoría de las decisiones que se toman allí no se hacen por consenso, sino por mayoría. Muchas de ellas no se corresponden con las necesidades, con las situaciones apremiantes que está viviendo el magisterio. Hay unos compromisos que exigimos que se hicieron y que exigimos su cumplimiento. Para el próximo mes de octubre, por ejemplo, deben estar resueltos todos los trámites de las pensiones que se han hecho hasta el 31 de julio de este año, del 2020. No se concibe que hayan procesos allí que llevan más de 1 año y medio y que no se les han dado la respuesta como corresponde, de fondo, como está definido en la ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En segunda medida, hemos reclamado el cumplimiento del pago de la sanción por mora. Se hizo una exposición ante la opinión pública del magisterio de los compromisos y de las fechas de pago y de las cuantías de pago y no se ha cumplido siquiera el 30% de ellos. De igual manera, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la prestación de los servicios médicos asistenciales, que se le exija a los prestadores, a los operadores de la salud en todo el país el cumplimiento de los contratos que se firmaron. Y por supuesto, hay que recordarle al magisterio colombiano que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, nuestros riesgos laborales hoy son inexistentes.
Le hemos dicho al doctor Jaime Ovid que si lo que pretende es crear un ambiente adverso, negativo, ante la opinión pública y ante el magisterio colombiano acerca del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se equivoca el gobierno nacional, y que ni sueña el gobierno nacional que nosotros vamos a permitir que se resquebraje y que se lesione nuestro Fondo de Prestaciones Sociales. Lo tuvimos en la calle hace más de 30 años y lo vamos a defender con la unidad y la lucha, la movilización del magisterio colombiano a partir del momento en que se considere un feliz fin de semana para el magisterio colombiano. En tiempos de pandemia son varios los maestros que han echado mano de su creatividad para implementar actividades didácticas que promuevan el aprendizaje desde casa. Así lo demostraron los docentes de varias instituciones de García Rovira, municipio de Málaga, Santander, quienes a través de un proyecto radial llamado Colorín Color Radio continúan incentivando el interés de sus estudiantes por aprender. Desde Málaga, Santander, un grupo de inquietos maestros de los colegios Custodio García Rovira, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario y el Instituto Isidoro Miranda Morantes, preocupados por el efecto psicológico de la pandemia en los niños, lanzaron un proyecto pedagógico de radio llamado Colorín Color Radio, el cual emplea personajes infantiles, música, entrevistas a especialistas, llamadas de niños oyentes, niños corresponsales, espiritualidad y sobre todo mucho humor, una propuesta que a la fecha completa 10 emisiones y es apoyada por la diócesis de Málaga-Soatá. A pesar de las dificultades causadas por la pandemia y la limitación de conectividad, el programa Colorín Color Radio ha permitido llegar a los hogares de nuestros estudiantes, desarrollando de una manera creativa y divertida con los personajes de la granja muchos procesos de aprendizaje. Principalmente se han desarrollado competencias ciudadanas y socioemocionales, complementando de esta manera el material pedagógico desarrollado por nuestros docentes. Desde mi punto de vista como psicóloga, Colorín Color Radio ha venido siendo una estrategia no solamente pedagógica, sino de convivencia y de salud mental en familia en tiempos de confinamiento. Cada 8 días durante 2 horas por las ondas de la emisora Voces Rovirenses, escuchada en algunos municipios de Santander, norte de Santander, Boyacá y Arauca, a través de Facebook Live y el dial 1560 AM, se abordan temas formativos de interés para niños, jóvenes y padres de familia que hasta el momento han demostrado su interés y participación con este proyecto que motiva a la comunidad educativa en general a participar y continuar aprendiendo desde casa. Colorín Color Radio es magia, alegría, aprendizaje, entretenimiento, una ventanita hacia la felicidad. Somos tú y yo. Me encanta Colorín Color Radio, la radio de los niños. Sí, Lucianita, con Bartolito, la gallina Josefina y el osito Melocito nos abren un espacio maravilloso de aprendizaje en familia. Los esperamos los sábados a las 8:30 de la mañana. Expertos en radio y docentes consideran que este es un espacio valioso para construir cultura, participación ciudadana y promover nuevos conocimientos en los niños. Por ello, los próximos programas abordarán temas como la importancia del manejo de las emociones, la inclusión y respeto por la diferencia, la importancia del fomento de una segunda lengua en los niños, el día a día de un niño campesino, los niños como sujeto de derechos, ciudadanos del cuerpo y aporte del arte a los niños en época de pandemia. De esta manera, los maestros del país, pese a las dificultades, continúan con su compromiso educativo. Con el objetivo de realizar un balance de trabajo adelantado hasta la fecha y definir el futuro encuentro folclórico, cultural y de juegos deportivos del Magisterio, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE adelantó en días pasados una reunión virtual con sus sindicatos filiales. En el marco del encuentro virtual de Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte, que se llevó a cabo el pasado 28 de agosto, FECODE junto a sus filiales realizaron un balance del trabajo desarrollado en el año y programaron los eventos virtuales que se realizarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre con el objetivo de apoyar, fortalecer y participar en la lucha que la Federación viene adelantando para confrontar las políticas del Gobierno Nacional. La oralidad, la música, el teatro y la danza son expresiones que se pueden desarrollar de esta manera para mejorar el estado mental, físico y socioemocional, no solamente de los educadores, sino de sus familias.
Entonces, este evento contó con la presencia y el apoyo desde las regiones de cada una de nuestras filiales. Para contribuir al desarrollo físico, emocional y mental de los educadores, el evento definió la realización de manera virtual de los Juegos Deportivos del Magisterio y el encuentro folclórico y cultural, donde en lo deportivo habrá conferencias de bienestar laboral y deportiva, y en lo cultural las modalidades serán danza, teatro, música y oralidad, con 20 cupos de inscripción por actividad en cada región, y en la que finalmente solo clasificará uno por modalidad al evento nacional. Dentro de las conclusiones, pues se establece apoyar a la federación en la discusión que se tiene con el gobierno nacional del el acuerdo 35 en torno a los Juegos del Magisterio y la actividad cultural. Discusión que se ha dado en torno a que de manera virtual se deben desarrollar estos eventos. Asimismo, durante el encuentro también se acordó realizar el tercer encuentro de secretarios de Cultura, Recreación y Deporte y el despliegue y difusión de las actividades programadas a nivel nacional y departamental, fechas que están por definirse. Por eso, la invitación al magisterio es a que no se despeguen de la programación deportiva y cultural que FECODE tiene dispuesta para fortalecer no solo la condición física, sino emocional de todos los docentes del país en estos tiempos de confinamiento. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados de la Federación, el profesor Carlos Alberto Paz, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Buenos días, docentes de nuestro país. Hoy estamos en un momento muy álgido. Hoy el gobierno nacional le ha dado vía libre para que los ciudadanos salgan a sus labores académicas, económicas, para que realicen las actividades del trabajo para poder llevar los recursos a sus casas, ya que el gobierno nacional en 5 meses no les cumplió. El gobierno nacional en unos decretos supuestamente iba a invertir, iba a ayudar, iba a llevarle recursos a los ciudadanos. Pero esos recursos se perdieron en el camino. Pero no se perdieron para los grandes empresarios, no se perdieron para la banca, no se perdieron para multinacionales. Y hoy vemos con descaro y desprecio cómo le prestan 370 millones de dólares a Avianca, una empresa que no es de Colombia, pero sí le prestan a estos y no de verdad ayudan al pueblo colombiano. Hoy no podemos seguir con el cuento de la alternancia. Seguimos en desobediencia civil. Primero la vida de los niños y niñas, de los jóvenes, de los padres de familia, de la comunidad en general. Y decirles también que los docentes de este país no cuentan con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No tenemos ARL. Somos el único gremio que no cuenta con un sistema de seguridad, y el gobierno insiste en llevar el cuento de la alternancia a las entidades territoriales. Compañeros, que tengan un feliz resto de semana. Un grupo de jóvenes quienes se vieron beneficiados del programa Serpilo Paga y que se graduaron en el año 2019 denunciaron que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN les notificó que debían declarar renta este año, fecha en la que el ICETEX les condonó el 100% de su carrera universitaria. Esta situación ha causado bastante incertidumbre entre estos jóvenes tras conocer el verdadero trasfondo de esta decisión. Inconformismo y rechazo generó la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de hacer tributar este año y en plena época de pandemia a los beneficiarios del programa Serpilo Paga, a pesar de haber salido años atrás. Para los jóvenes detrás de esta medida existen otros intereses, especialmente porque en la actual situación y de acuerdo al Banco Mundial, la economía traerá una caída del 4,9% en 2020, lo que sin duda afectará mucho más sus bolsillos. En cuanto a los estudiantes que realizan el proceso de declaración de renta frente a la DIAN, este proceso simplemente demora y genera trabas al momento de querer
realizar la condonación de su título profesional frente al ICETEX. Es importante mencionar que en algunas ocasiones es necesario incluso contar con los servicios de un contador que realice toda esta declaración de renta. Es de resaltar que el propósito de declarar renta es generar ingresos que junto al IVA constituyen la fuente principal del Ministerio de Hacienda. En cuanto a la situación de los estudiantes, aún no se ha podido esclarecer los propósitos legítimos que tiene la DIAN para que los jóvenes del programa tributen, especialmente porque los beneficiarios son de estratos vulnerables. Es preocupante que el gobierno desconozca la realidad de quienes accedemos a este tipo de programas y más aún en medio de una pandemia. Y además es ilógico que se nos pida declarar renta porque no contamos con recursos, aún así pues hayamos ya recibido un título, pues se entiende que el mercado laboral en Colombia no está pasando por sus mejores momentos. Para muchos, la decisión del gobierno de hacer tributar a los estudiantes del programa Serpilo Paga parece ser más bien un método para llenar algún vacío o ampliar la base de contribuyentes, más en estos momentos de crisis económica, donde el Estado está buscando cómo seguir cargando tributariamente al colombiano de a pie, mientras a los grandes empresarios les continúa reduciendo los impuestos. Con el nombramiento de Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación, los organismos de control quedan en manos del gobierno, situación que ha preocupado bastante a los sectores políticos y sociales, pues consideran que el equilibrio de poderes se verá bastante afectado y la independencia de estos quedará sujeta a las políticas del primer mandatario. Decenas de comentarios y críticas surgieron desde antes del cantado nombramiento de Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación, decisión que preocupa a varios sectores políticos y sociales del país, quienes afirman que con esta elección todos los organismos de control han quedado en manos del gobierno, consolidando con ello una fortaleza inexpugnable para la corrupción en Colombia. De dicho nombramiento está toda la mermelada que maneja el presidente de la República y con la cual corrompe fácilmente a los señores miembros del Congreso, que en su mayoría son personas supremamente corruptas. Podría decirse que el 80% del Parlamento son personas que de una u otra manera están vinculadas a actos de corrupción con el gobierno. Entonces, al proponerla, simplemente le quedaba muy fácil obtener la votación en base a comprar esos votos compuestos y contratos. Es de recordar que el gobierno colombiano ya tiene poder sobre la Fiscalía, presidida por Francisco Barbosa, amigo personal del primer mandatario, la Contraloría con Carlos Felipe Córdoba Larrarte, político cercano al presidente, la Defensoría del Pueblo, dirigida por Carlos Ernesto Camargo Asís, amigo de infancia de Iván Duque, y ahora la Procuraduría con Margarita Cabello, exministra de Justicia, lo que genera dudas sobre si en el país habrá un sistema de equilibrio de poderes y si los organismos trabajarán con independencia y alejados de la política del actual mandatario. Y en cuanto a los peligros e implicaciones que eso tiene para el aparente Estado de Derecho que rige Colombia según la Constitución, Colombia es un Estado de Derecho pero para dar clase, eso no es real. El peligro inmenso, los organismos de control quedaron en manos del señor presidente, del Ejecutivo, Fiscalía, su amigo personal, Procuraduría, la señora Margarita, dependiente políticamente de él y del grupo de los Char en Barranquilla, y Defensor del Pueblo. Aunque la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría son organismos a los que la Constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, la defensa del pueblo y el control fiscal respectivamente deben mantener la distancia con el Poder Ejecutivo para que el sistema de contrapesos garantice el Estado social de derecho. Sin embargo, el hecho de que sea el gobierno quien elija a quienes ocupan nuestros cargos no solo pone a tambalear la democracia del país, sino que genera bastante incertidumbre sobre el rumbo y las decisiones que en estos organismos se tomen. Y finalizamos nuestro programa de hoy con el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. Desde FECODE rechazamos las calumnias y señalamientos que el señor periodista
Ervin Hoyos hace hacia los maestros y maestras de Colombia y hacia FECODE. Estas calumnias las contrarrestaremos con una demanda penal ante los diferentes estrados judiciales y la cual se va a encargar el doctor Miguel Ángel del Río. No podemos permitir desde ningún punto de vista que personas inescrupulosas como este periodista atenten contra la vida, la seguridad, el buen nombre de FECODE, de los maestros y maestras de Colombia y de su comité ejecutivo. Vamos hasta las últimas consecuencias porque no permitiremos estas circunstancias. Nosotros defendemos la vida, la paz, la democracia y somos Escuela Territorio de Paz. De otra parte, seguiremos en la defensa de la educación pública, en defensa de la vida. Hoy no están las condiciones reales y concretas y que a la vez se necesitan para poder salvaguardar la vida y la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los padres de familia, de los docentes, directivos docentes y del cuerpo administrativo. Hoy el que no está preparado es el gobierno nacional, ya que no ha girado los recursos que se necesitan y que se requieren para adecuar todo el tema de la infraestructura de cada una de las instituciones educativas. Nosotros los maestros siempre hemos estado preparados para ir, para retornar, pero hoy no están esas condiciones, no están los protocolos de bioseguridad, no están los elementos que se requieren y se necesitan para salvaguardar la vida de nuestros jóvenes y nuestros niños y todas sus familias. Por eso nosotros le decimos desde FECODE, los maestros de Colombia, la comunidad educativa, no a la alternancia, no a la presencialidad. Seguiremos trabajando desde casa, eso sí, exigiéndole al gobierno nacional las verdaderas condiciones que se requieren para los jóvenes y los niños y por supuesto para los maestros, como una política de conectividad universal y gratuita para poder utilizarla en todo el quehacer pedagógico y académico, pero a la vez que el gobierno nacional pueda dotar de elementos de computación como tablet también y otros aparatos tecnológicos para desarrollar sus actividades curriculares. Esperamos realmente que el gobierno nacional atienda las exigencias de la comunidad educativa y por supuesto del pueblo colombiano. El próximo 7 de septiembre, este lunes, saldremos a las calles en caravanas, a lo cual convocamos a todos los maestros y maestras para rechazar la política de este gobierno neoliberal que atenta contra los derechos de la clase trabajadora y la clase obrera. Rechazamos el decreto legislativo 1174 que hace una reforma profunda en la parte pensional y laboral, permitiendo la contratación por horas, ya que atenta contra la progresividad de los derechos de los trabajadores en Colombia. Apoyamos a nuestro sindicato hermano, Sintracarbón, en su lucha, en su huelga. Y por último, rechazamos la situación, esos dineros que ha colocado el gobierno nacional, como son los 370 millones de dólares a Bianca, hoy cuando lo requieren nuestros microempresarios, los pequeñas y la mediana empresa para salvarlas. Hoy no hay derecho a esta política tan perversa de este gobierno del presidente Iván Duque. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus en esta nueva etapa de aislamiento selectivo y responsabilidad individual. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.